5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para iniciar este nuevo semestre, este nuevo ciclo, tenemos una serie de programas especiales que queremos dedicar a los profesores de la ENA. Ahorita pues nos acompañan los compañeros, si se quieren presentar. José Alfredo Flores, soy profesor de la licenciatura en Arqueología desde hace 13 años y pues soy una parte importante de la comunidad, considero, y también desde hace 12 años me incorporé a la coalición de lo que hoy llamamos la coalición de trabajadores del INA. Soy el profesor Jesús Alfonso Torres Tello, todo el mundo me conoce como el profesor Tello. Estoy cumpliendo 30 años de dar mi servicio a esta institución, aunque no nos quieren reconocer de manera oficial, y nos parece privilegiado el poder estar aquí en este programa de un espacio que ha logrado consolidar su permanencia en la escuela. Es una voz muy importante y esa voz nos la da a nosotros, a muchos de los profesores de asignatura, que somos la mayoría de esta escuela, de esta institución. Yo pertenezco también a la coalición de profesores, nos mantenemos en lucha y siempre pensamos que la ENA existe porque resiste, y este espacio es sumamente importante que tenemos que defender, que apoyar, y aquí estamos. Bueno, el profe Tello, el profe Flores, les agradecemos por venir a visitar las cabinas otra vez. Pues ustedes son profesores muy apreciados aquí, también las cuestiones de la lucha por los derechos laborales de los profesores y en general de los trabajadores, que dentro del INA en los últimos años ha empeorado muchísimo. Entonces nosotros queríamos enfocar este programa sobre la cuestión de los derechos laborales. Y para empezar, pues quería preguntarle al profesor Flores sobre esta problemática que en los últimos semestres se ha agravado, que tiene que ver con el despojo de las asignaturas que muchos profesores han llevado durante años y que de repente hemos visto que al inicio de cada semestre les dicen sin argumentación y sin justificación que ya no van a dar su materia. ¿Podría platicarnos un poco sobre esto, profe Flores? Sí, buenas, otra vez, gracias por la invitación. Desafortunadamente la situación que enfrentamos los profesores de asignatura pues es lamentable, se ha mantenido durante muchos años. Sobre todo creo que se ha acentuado los últimos 15 años en la escuela, y eso significa que en los hechos, en la escuela, a los profesores de asignatura no nos consideran como trabajadores de la escuela o como trabajadores del INA. No tenemos ese reconocimiento oficial por parte de las autoridades. Nos consideran trabajadores eventuales, permanentes, aunque parezca un sinsentido. Tenemos infinidad de documentos de distintas academias en las que nos dicen que pues, nosotros no tenemos derechos para reclamar nada a las academias o a las autoridades. Entonces, la estrategia del proceso de contratación y la estrategia de negar nuestros derechos laborales adquiridos es promover una contratación de cada 6 meses, cada semestre, pero sin posibilidad real de garantizar una proyección académica, sin que se nos reconozca pues la antigüedad, un acceso al sistema escalafonario, a un salario digno. Entonces lo que vemos es una ofensiva institucional en términos de reglamentos y en términos de la lógica del funcionamiento de la escuela, en que se nos niegan todos nuestros derechos laborales. Fue por eso que alrededor del 2012 los profesores de asignatura que se dieron cuenta de esta situación y que un año antes se habían incorporado
yo soy 132 académicos, pues decidimos, yo en ese momento me incorporé, pues formar una organización sindical para la defensa de nuestros derechos. Desafortunadamente esa situación pues sigue presente hoy en día. Es una estrategia agravada y agravante de violación de nuestros derechos laborales. Y ese fue el nacimiento de la coalición de los profesores de asignatura. Exacto, en ese entonces nos llamamos de esa manera, Coalición de Profesores de Asignatura de la ENA. Tiempo después hemos cambiado de denominación porque tiene que ver con una estrategia de lucha, no nada más a nivel político aquí en la escuela, sino una estrategia de lucha a nivel de reconocimiento de nuestra organización sindical por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y por eso es que logramos en 2017 la toma de nota como Coalición de Trabajadores del INAH y nos conformamos como una delegación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, un sindicato que no es gremial, es un sindicato de secretaría donde participamos trabajadores de distintas instancias de toda la secretaría y de distintas actividades, tanto profesionales como otras, que realizamos trabajos para esta secretaría. Y ahora, recientemente, lo que nos preocupa es que esa situación, que como he dicho ya tiene de larga data y que ya lleva muchos años, pues se sigue reproduciendo y agravando. Nos parece muy grave que, por ejemplo, hace unos años se quisiera cancelar el ingreso de la generación 2020-2024, es decir, la generación que está por terminar este año, de haber pasado la consigna de las autoridades, no habría existido. Pero pues nosotros lo detuvimos en consejo técnico, representantes de estudiantes, representantes de profesores de asignatura, y en ese momento, gracias al apoyo de 2 profesores importantes de tiempo completo. Sin embargo, como las autoridades no lograron eso, lo que han venido implementando es una reducción de la matrícula de ingreso a las distintas licenciaturas, y eso tiene un impacto directo en el proceso de contratación de profesores y en el proceso de cancelación de materias, tanto obligatorias como optativas. Hace cerca de 3 años enfrentamos un embate de que se cerraron más de 100 materias optativas, y inclusive 30 de ellas tenían el cupo que reglamentariamente está estipulado de 5 estudiantes. Entonces son más de 100 asignaturas, 100 materias que fueron canceladas, y eso significa un despido injustificado de muchos de esos profesores. En los hechos, pues la última notificación oficial que en su momento nos dio el director de la ENA, Hilario Topete, es que en la escuela habíamos 317 profesores de asignatura, pues hace cerca de 2 años. Sin embargo, esa cifra, que en ese momento se nos hizo saber de manera oficial, pues muestra el embate que hemos sufrido, porque hace cerca de 5 años la planta de profesores de asignatura oscilaba entre 380 y 450, dependiendo del semestre. Había unos semestres donde el número de optativas se incrementaba y en otros reducía, pero no era menor de 380. Y en los hechos, pues si hace 2 años la cifra oficial que nos dio el entonces director es de 317, pues vemos que hay una ofensiva para un despido injustificado de profesores de asignatura, y esa estrategia ha seguido avanzando. Y pues eso pues lo hemos venido, como se han cerrado materias, pues hemos venido enfrentando este proceso de cierre de cada vez más materias optativas, y por lo tanto pues una reducción de la oferta a los estudiantes, pues que afecta no solo a sus estudiantes en sí, sino a los profesores que tradicionalmente hemos impartido esas materias. Bueno, nosotros decimos que hay una correlación muy clara entre el hecho que se reduzca por medio de trabas burocráticas y de aumento de requisitos la matrícula estudiantil, que ¿no? son 1 año y medio bajó un 38%, y que además al mismo tiempo de manera
paralela, digamos, también se reducen masivamente las materias de los profesores de asignatura. La correlación es con la situación de asfixia presupuestal a la que está sujeta la AENA, y pensamos que las distintas administraciones llevan a cabo estos mecanismos para tratar de lograr solvencia presupuestal, pero utilizando maneras que no son éticas, ¿no? O sea, quitarle injustamente la materia a un profesor y reducir la matrícula de estudiantes, pues van en contra de la función fundamental de la AENA. Entonces queremos plantearles estos como puntos de análisis, ¿no? Para ver qué opinan ustedes. Bueno, sí, yo creo que estos cambios que se han dado dentro de la escuela no han sido a favor de nosotros los trabajadores que damos sustento académico, sustento político, sustento de actuación, y que además nos ofrecemos con una perspectiva nueva, renovada, porque la mayoría de los profesores de asignatura, la mayoría es gente muy joven, es el relevo natural que se ha dado. A mí me parece muy lastimoso que en esta relación, por ejemplo, muchos colegas, muchos compañeros que no son necesariamente integrantes del sindicato, pues son especialistas. Tenemos doctores de las diversas instituciones, tenemos compañeros con posgrado que están en el SNI, y sin embargo, la política laboral operada por el INA con respecto a la AENA es sumamente agresiva y en contra. Yo creo que el INA está en contra de lo que es este mundo laboral. Si podemos ver tanto a otros sectores de trabajadores, se les ha estado golpeando, se les ha estado reduciendo, pero el caso de nosotros, esa toma de nota que mencioné el compañero José Alfredo, fue un triunfo político muy importante que se podía dar, que se dio y que presentó ante todo un avance y una resistencia que permite que luchemos por nuestras mejora de condiciones materiales, porque son ni siquiera aspectos que me parecen centrales. Yo creo que uno de los aspectos que tiene que darse un pronunciamiento por parte de las autoridades es que precisamente se está aplicando el modelo neoliberal en educación en esta institución, y eso significa pues reducir a los trabajadores a que somos trabajadores, nosotros los profesores, que simplemente venimos a dar una clase y que nos vamos. O sea, y no toman en cuenta pues la antigüedad, la preparación de estos cursos, el grado de especialización que tienen los colegas, que tienen que buscar en otros espacios de la radio o de diversos programas vía internet para poder actuar, pero aquí la institución no está brindando un colchón, permite una apertura que antes se daba en esta escuela. Y esta escuela no, yo creo que tenemos que arrancar el neoliberalismo que se ha presentado, y más con los últimos directores que ha habido. Yo creo que el caso del profesor José Luis, que fue el último director, pero que entró de bateador emergente, pues nos favoreció en ciertos aspectos porque se podía dialogar, pero hasta eso lo hemos estado perdiendo. O sea, es decir, lo estamos estado perdiendo ante la miopía que nosotros somos la comunidad, que nosotros construimos comunidad, que la escuela es mucho más de una escuela que prepara estudiantes, antropólogos e historiadores para un consumo interno, ¿no? La escuela es una institución que ha gravitado mucho a nivel de la política nacional, que tiene una presencia importante, que tiene investigadores sumamente novedosos y que han brillado en otros espacios, pero una carrera individual, pero no hay una institucionalización que nos lleve a plantearnos cómo esta nueva escuela, bueno, la escuela de antropología necesita una transformación radical. Tenemos que volver a ser una voz que presente a nivel nacional, porque lo somos, toda una serie de posturas que tendrían que ver con esta situación. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Otro aspecto que yo creo que no han desarrollado es el aspecto de la pospandemia. O sea, nosotros somos una generación que somos heroicos. Jamás se ha reconocido la labor que tuvieron muchos profesores en el sentido de sostener clases vía virtual y que se subieron con bastante éxito, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos, creo que los profesores que somos integrantes de la coalición, pero hay otros profesores, ¿no? Digamos que son una voz importante, que se han mantenido en el espacio, que ha ayudado a los compañeros estudiantes en formación,
pero que realmente no se retoma este aspecto. Por ejemplo, la patada que nos dio el INAH con respecto al 85 aniversario de la escuela, y digamos de una escuela creada de la época de Cárdenas, del renacer nacionalista, pues nos pateó porque ni siquiera fue invitado el consejo técnico. Fue un evento así como de patrocinio, de digamos de relámpago, para que Diego Prieto esté en su campaña que está haciendo para ser funcionario ahora en la Cuarta Transformación, pero que sin embargo nos demuestra el poco interés que existe por parte del Estado con respecto a la cultura y las contradicciones que hoy se están viviendo. Y eso también lo vamos a ver reflejado en las discusiones que se van a armar con respecto a una demanda central que hemos planteado nosotros, que es que exista los medios tiempos, que está en reglamento, pero que no lo llevan a cabo. Que, por ejemplo, los compañeros como Alfredo y otra generación anterior que estuvo en consejo técnico fueron impugnados por los cambios reglamentarios. Hay sectores de la escuela que dicen que eso nunca existió, que lo están llevando ahí, que perdieron en votación, y se me hace hasta un absurdo que se siga manteniendo esta revisión permanente en contra de nosotros los trabajadores. Sí, es un abuso, ¿no? Un abuso, y además que en eso se ve reflejado. Por otro lado, también esa campaña por sacar a los compañeros de PIF. O sea, los productos de integración formativa van quedando nada más para los profesores de tiempo completo, que nadie les va a negar ese derecho, y que han manejado esos temas con autoridad, pero que ahí viene la sangre nueva, y esa sangre nueva no están permitiendo que se pueda mantener, y eso me parece lamentable. Incluso las condiciones de precariedad de nosotros, somos profesores que van a 1,000 pesos, digamos, quincenales. O sea, cuando han visto, y hemos demostrado en los hechos, que tenemos un gran amor por esta institución y por esta formación. Aquí yo creo que la mayoría llegamos no por el salario, sino al menos tener condiciones materiales básicas para desarrollar nuestra labor. Y yo creo que todo eso, la vocación y la causa. Sí, o sea, se ha visto, digamos, como que mermada, porque nos ven como enemigos y no quieren dialogar con nosotros. O sea, de hecho, no, las pláticas que se han dado en esta nueva administración, porque estamos ante un cambio de dirección, pues no nos ofrecen muchas garantías que se va a respetar. Yo creo que va a seguir el modelo neoliberal, va a seguir esta como apropiación y explotación del trabajo en general, y eso tenemos que detener, y eso no va a haber de otro. Bueno, y este es un tema que queremos enfatizar mucho, porque por lo que nos están comentando ustedes dos, también en los documentos oficiales que tenemos, la mayoría de los profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de asignatura no tienen ningún tipo de derecho laboral, ¿no? Pero no solamente la mayoría de los profesores, sino que la mayoría de los trabajadores en las áreas administrativas, en los departamentos de las tareas sustantivas de la escuela, pues no tienen tampoco derechos laborales. Pero esta es una situación que se da a nivel nacional en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y entre los peores abusos que conocemos de los trabajadores aquí en la institución, que también suceden en las instituciones de cultura, ¿no? del país, pero pues nosotros hablamos de lo que nos concierne, de lo inmediato aquí en la escuela y en la institución, es esta forma de retrasar los pagos. Entonces nosotros hemos visto que en el INAH es común que a los ayudantes de investigación, que a los profesores, y ahora lo que sucedió con los trabajadores de limpieza, es que no se les pague en tiempo y forma, que se les atrasa, incluso durante varios meses, siempre a principio de año, y que incluso no se les diga cuándo se les va a pagar. Entonces cada mes están esperando, cada quincena, a ver si sale. Y nosotros decimos que esto es horrible, o sea, esto es de lo más terrible, es una forma de tortura para los trabajadores, tener a su familia, su situación, y no saber cuándo va a llegar el dinero, ¿no? Entonces queremos preguntarles un poco sobre esto, y también si nos pueden platicar sobre las materias que ustedes estaban dando, que les fueron despojadas en cada uno de sus casos. Sí, bueno, esa situación que comentas de estos trabajadores del INAH, y de hecho hay algunas declaraciones que hemos escuchado al director del INAH, Diego Prieto, de que somos más de 3,000 trabajadores eventuales que sostenemos el funcionamiento del instituto. No sabemos
el espíritu de esas palabras, si lo hace por demagogia o por el reconocimiento de que existe un problema, pero pues ya que la autoridad, el director del INA nos diga que somos más de 3,000 trabajadores totalmente eventuales que realizamos tareas sustantivas para el pleno funcionamiento del instituto, y además seguramente un número mayor de otros trabajadores, como los trabajadores de limpieza, que son también muy importantes, pues resulta que es incomprensible que durante toda la gestión que lleva de Diego Prieto, y aceptando ese problema, pues simplemente no se atienda, no se resuelva, no se generen las condiciones reales para dejar de violar pues la Ley Federal del Trabajo, para dejar de violar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y para dejar de violar pues las condiciones generales de trabajo. Es decir, lo que tenemos es una violación sistemática de la legislación laboral por los últimos directores del INA, y en particular por el actual director Diego Prieto. Entonces, de verdad, nosotros pensamos que se tiene que asumir un compromiso con los trabajadores, se tiene que hacer todo lo necesario para cumplir los compromisos que ha reconocido tanto en público como en privado. Nosotros en el pasado, últimamente, no hemos tenido ninguna reunión con él, pero pues en el año 2022 y en algunas ocasiones previas antes de la pandemia, tuvimos algunas reuniones con él y asumió algunos compromisos con nosotros. Pues resulta que ni los compromisos que hace en público ni los compromisos que hace en privado simplemente se cumplen. Y por el contrario, lo que vemos es que, como tú señalas, y como también comenta el profesor Tello, pues que ese neoliberalismo en la educación pues no solo no se ha ido, sino que es una política firme que se ha mantenido, que se ha sostenido, y que seguramente se va a seguir desarrollando si la comunidad de la escuela pues no toma acciones para evitarlo. Y tan se ha venido reproduciendo esta situación que, pues, por ejemplo, en el último proceso de conformación de la planta y del inicio de clases, pues tuvimos profesores que nos cancelaron la materia que veníamos dando. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía más de 6 años impartiendo la materia de teoría ecológica contemporánea, y pues yo fui en diciembre a ver al jefe de carrera, a preguntarle cómo iba esa situación, si iba a estar contemplada mis 2 materias. Eso es muy importante, yo siempre propongo 2 materias al semestre. No tuve ninguna respuesta y me dijo que todavía no se habían entregado. Vine en enero y pues, desafortunadamente no lo localicé. Vine un par de ocasiones y pues en horario laboral simplemente el jefe de carrera de arqueología pues nunca estuvo presente. Y entonces me entero a las 6 de la mañana, el día que se publican las plantas, que esa materia de teoría arqueológica no está publicada. Y entonces vengo a buscarlo, también en horario laboral, y no está. Subo con la subdirectora de licenciaturas y me dice que pues ella recibió una planta del jefe de licenciatura y que pues iba a averiguar qué pasó, pero que pues no había mucho que hacer porque ya se habían entregado las plantas docentes a recursos humanos de la ENA y del INA, y que pues era muy difícil que se me pudiera reinstalar esa materia. Entonces perdiste una de las 2 materias. Perdí esa materia sin justificación. La único que me supieron decir o me quisieron decir fue que la academia había decidido que yo ya no diera esa materia, que se la iban a dar a otra profesora, porque como había habido una reducción de recursos, pues tenían que decidir a quién se lo iban a dar y a quién no. Luego de 6 años de darla. Luego de dar más de 6 años esa materia. Por supuesto, yo no me quedé con los brazos cruzados. Hice un documento
señalando esta situación ante el actual director de la escuela. Nos dio una cita a mí y a la coalición, y pues ahí prácticamente reiteraron que no había ninguna posibilidad para que me regresara en la materia, pero que estaban buscando la manera de resolver de alguna manera la situación. Y estuvimos esperando cerca de una semana la respuesta de las autoridades, y como no teníamos ninguna respuesta de eso, pues anunciamos que íbamos a hacer un meeting ante el INAH en Hamburgo. Pocas horas después de ese anuncio nos convocaron y nos dijeron: miren, ¿sabe qué? No le podemos regresar esa materia, no podemos reincorporar esa materia a la planta docente, pero pues tenemos un problema que dejó el anterior coordinador y que lo tenemos que resolver. Y ese problema es que no hay un profesor para el turno de la mañana para la materia de para la materia de Historia de México 3. Entonces nosotros le podemos ofrecer esa materia que actualmente no tiene profesor. Y pues fue el acuerdo al que llegamos, que no me iban a regresar mi materia porque ya era imposible por los trámites administrativos, pero como tenían un problema heredado por el jefe de carrera anterior de que no había profesor para el turno de la mañana de la materia de Historia de México, pues que esa me la iban a dar. Y es actualmente la materia que estoy impartiendo por la mañana. Y podríamos pensar que hay una motivación política para seleccionar a ciertos profesores que demandan más sus derechos para quitarles sus materias, ¿no? Mira, no lo sabemos a ciencia cierta y yo no podría asegurarlo de manera contundente, pero hay evidencias que lo sugieren. Luego, ahora recientemente, fui a firmar mi contrato, donde debería de aparecer la nueva materia que me ofrecieron y la otra materia que sí fue publicada en la planta docente. Y resulta que en la planta docente solamente aparece la materia que me ofrecieron como solución, pero que la materia que sí estaba publicada no aparecía en el contrato. Y entonces pues, lo que me dijeron es que pues íbamos a buscar una solución, pero que lo que sucedió fue que el jefe de carrera mandó dos plantas docentes diferentes, una a la subdirección de licenciatura y una a recursos humanos. En la de recursos humanos yo no estaba con ninguna materia. Claro. Solamente aparecía una materia, la que se mandó a la de subdirección de licenciatura. Y entonces, cuando se desata el problema de la materia que en la planta que se publica, pues no aparece una de mis materias, y todo lo que hicimos para resolverlo, pues las autoridades mandaron la solicitud de apertura a recursos humanos de la materia que me ofrecieron, pero la otra no estaba contemplada y ellos pensaban que no había ningún problema, pero al final no me regresaron, digamos que no estaba publicado la otra en el contexto de recursos humanos, y finalmente firmé un contrato de una sola materia, que es la que me ofrecieron como resultado del conflicto por la primer materia que me quitaron. Entonces lo que estamos viendo es que pues el anterior jefe de carrera pues me estaba quitando mis dos materias de hecho de la planta. De forma premeditada. De forma premeditada y sin ninguna respuesta ni ninguna explicación. Ya se había tomado la decisión desde antes. Exacto. Entonces eso es muy grave y eso lo hemos denunciado ante las actuales autoridades. Aparentemente se está solucionando lo de la otra materia, pero es muy grave que pues estas prácticas se reproduzcan. Por ejemplo, están los casos también de la maestra Marcela de inglés 1 y 2 y la maestra Jasso también de inglés 1 y 2, que en este semestre les quitaron uno de sus grupos bajo el argumento de que en el periodo de inscripciones
no se inscribieron los estudiantes para cumplir el mínimo de 5 requisitos. Sí, eso lo hemos escuchado mucho. Pero nosotros hemos denunciado que pues son maestras, la maestra Jasso con más de 16 años en la planta docente, la maestra Marcela con cerca de 30 años en la planta docente del Departamento de Lenguas, y que no haya un mínimo reconocimiento de sus derechos adquiridos, de su antigüedad, de lo que ha contribuido y aportado para la formación de los estudiantes, y simplemente por un requisito y no se generen las condiciones para resolver el problema, y al final se le quitaron una de esas materias que han impartido durante muchos años. Entonces lo que vemos es que pues la lógica de contratación de la ENA no se ha movido un ápice, y no hay sensibilidad por parte de las autoridades ante los derechos y ante las necesidades de los profesores de asignatura. En este caso, 2 profesoras con una larga antigüedad, simplemente pareciera que son maestras que fueron contratadas ayer, y que pues así como fueron contratados ayer se les puede quitar porque representan un problema administrativo, y pues no hay ninguna dificultad ética para hacerlo. Entonces estamos en una situación muy grave los profesores de asignatura. Es que justo esta cuestión de tener a los trabajadores sin derechos los deja en una vulnerabilidad enorme para que en cualquier momento ser castigados con no ser contratados ante cualquier defensa de sus derechos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, está como mi caso yo creo que soy un profesor que está siendo vetado, o sea, más o menos desde hace un año para acá. Yo, en mi caso, la denuncia sería de una materia que di de mis 30 años de servicio. 28 años he dado historiografía liberal y conservador. Es una materia especializada que necesitas a alguien que más o menos tenga una formación y una consolidación. Yo creo que ahí pisábamos fuerte. Sin embargo, la academia decidió quitarme mi materia para dársela a otro profesor. Y ahí lo grave es que con los cambios que se dieron reglamentarios, se tiene que dar pues una reunión de academia ampliada, es decir, donde están los profesores, donde están los alumnos y donde están los tiempos completos, y se toman decisiones como estas. Y esto no fue así. O sea, decidieron arbitrariamente quitarme la materia que había dado durante 28 años, y además siendo una materia que si tú más o menos le rascabas, pues podrías hablar con los alumnos. A lo mejor no estabas de acuerdo en la manera de impartición, pero en general nunca se generó un problema, nunca se escaló algo que tú dijeras, no, es que el profesor bueno, o sea, digamos, yo creo que ese antecedente para poderlo justificar no existe. Y este veto, por ejemplo, hice lo que muchos profesores no se han atrevido a hacer, que era llevar esta demanda ante el órgano interno de control del instituto. O sea, igual como menciona José Alfredo, te tienes que mover porque aquí ya no hay de otra. O sea, ellos van a actuar, esté en el reglamento o no esté en el reglamento, porque recurren a argumentaciones legales, donde son manuales que no tienen que ser más importantes que el reglamento general académico o que el reglamento de licenciaturas. Y en ese sentido, bueno, tú ves que es una arbitrariedad, porque de repente que te quiten la materia y tú ni siquiera sepas. Yo recuerdo ese día, porque ese día tuvimos una reunión ante las demandas que tiene la escuela, que ya ven que se sigue manteniendo, pero luchando por las cuestiones mínimas, como la cafetería, como el transporte, como becas para los chavos, y que sin embargo pues las autoridades no los van a dar. No estamos en una situación de precariedad y que no hay una escucha ante lo que se va resolviendo. Yo acudí a mi jefatura de carrera, que en este caso era historia, que me mencionara pues cómo quedaba la materia, ¿no? Más o menos para certificar. Y ahí resulta que dicen, no, es que la academia se reunió, pero se reunió de manera ilegal. O sea, no, y dicen que no tienen nada contra ti, pero que tu materia va a ser retirada. Entonces, no, pues ahí digamos que yo acudí a este órgano interno de control, sigue manteniéndose sin dar una respuesta, digamos, Sí.
pero sí recibieron mi documento. O sea, sí recibieron, porque sí hay violación a procesos administrativos y legales y que tiene que resolver. Yo me imagino que lo están administrando para el momento oportuno. De hecho, también en mi caso lo llevé ante el consejo técnico. Yo soy representante y voz de los profesores de asignatura en consejo técnico, y uno diría, bueno, el tiempo que voy a estar ahí, pues al menos tengo cierta garantía de que no voy a ser tocado, en el sentido de que dicen, oye, sí, pues tú eres maestro de tiempo completo, pero tú te vas para afuera. Y así yo sé también de casos de compañeros en serio, que es tener poca sensibilidad, como mencionaba Alfredo, que de repente tienen fuertes deudas, digamos, económicas, que sí dependen del salario, como el caso de Alfredo, el caso de la profesora Marcela, etcétera, o que están enfermos, y sin embargo, pues no, o sea, son maestros que tú la puedes dar la clase u otro, ¿no? Entonces te habla precisamente de, no este desconocimiento, sino de esta actitud poco clara, y pues les vale, ¿no? O sea, al último son sacrificables, ¿no? Es el sector que se tiene que sacrificar para favorecer los proyectos del INA, ¿no? Los grandes proyectos que tiene Diego Prieto, porque además ya se empezó a apropiar del espacio de la ENA, y él poniéndose como portavoz cuando realmente pues, no ha sido alguien importante, ¿eh? O sea, yo les digo a todos que pueden preguntar con otros si van a ver que el profesor a lo mejor dio por ahí algunas clases, estuvo un rato por acá, ganó una plaza aprovechó la oportunidad del movimiento, creo, de los 80, ¿no? Que hubo una serie de plazas que se abrieron, ingresaron tiempos completos, y él está entre ellos, y después ha sido el aladí del paladín, que está golpeándonos a los trabajadores. Yo creo que es nuestro representante, ¿no? O sea, para poder estarlo manifestando. Eso es lo grave del hecho del acontecimiento, y que nuestra lucha sigue, ¿eh? O sea, nuestra lucha no se va a detener, continúa, y tenemos que darlo, igual que le están dando los compañeros del outsourcing, que supuestamente no debe ser autorizado, y sin embargo así lo están haciendo. También hemos tenido reportes de parte de compañeros profesores cercanos a nosotros, de mucha confianza, que nos dicen que en los últimos 2, 3 años, un año, les han pedido que den materias de forma gratis, ¿no? Que al llegar a la hora del contrato, les dicen, no, pues tu materia no se dio de alta, pero pues la puedes dar gratis si quieres, ¿no? ¿Se han escuchado también de este tipo de que nos puedan confirmar? Sí, sin duda. Hay compañeros que han tenido la oportunidad de incorporarse a posgrado, maestría y doctorado, sí. Y pues se informa por parte del jefe de carrera, por lo menos hay una notificación del jefe de carrera anterior, que pues aquellos que tengan beca de posgrado pues no pueden cobrar por las materias que imparten, cuando pues hay una normativa de CONACYT que pueden trabajar 8 horas y adquirir un salario por ese trabajo, como parte de los compromisos y las obligaciones que se tienen ante la beca. Entonces ahora resulta que desde la perspectiva de la autoridad, si quieres dar clases, pues las tienes que dar gratis porque ya tienes una beca. Entonces me parece muy grave que, gran abuso, ¿no? que se agrava este proceso de explotación laboral, que de por sí ya está presente de forma permanente, y todavía se agrava para estos casos, que pues muchas veces son jóvenes que están entrando a posgrados y que quieren hacer experiencia laboral, que quieren hacer insertarse en este proceso de formación docente. Quieren ser educadores, ¿no? Quieren aportar a la comunidad. Y quieren retribuir a la escuela pues todo lo que les dio la escuela, pero que pues esa retribución necesita también una valoración, y resulta que esa valoración no está presente por parte de las autoridades. Bueno, en el próximo... ¿iba a comentar algo? Sí, mira, yo creo que dentro de las perspectivas que quedan, yo creo que los compañeros que están en la Asamblea General, del cual a veces participamos de manera importante, y en la misma campaña para el cambio de director, o
se había mencionado y se había enfatizado que es necesario hacer un congreso, el Congreso Reconstituyente, que no es la solución máxima, pero bueno, ahí se puede dar esta discusión. Y todos estos años que estuvo el compañero Alfredo y que he estado yo, que también ya voy de salida en el Consejo Técnico, pues hacen todo para que no se dé. O sea, se dio una primera fase del Congreso Reconstituyente, pues, duramente golpeteado, o sea, digamos, golpeteado en el sentido de los comentarios que están en contra, porque evidentemente lo que busca el INAH y uno de sus objetivos fundamentales es hacer de una escuelita chiquita del turno matutino, o se están desapareciendo casi el turno vespertino en una política orientada hacia eso, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en este semestre yo he estado denunciando en el Consejo Técnico la oscuridad que hacen a partir de las 8 de la noche. Estamos en clase y están apagadas las luces, hasta yo hubo un accidente con una moto y un carro porque ni el estacionamiento está prendido, o sea, de repente la policía que está aquí actúa y empieza a tener funciones que ya no le competen, pero claro que eso pues es muy muy delicado, pero te habla de eso, ¿no? O sea, que quieren tener una escuela pequeñita, de turno matutino, y donde no se dan las condiciones materiales. Y cuando yo digo condiciones materiales, no hay transporte para prácticas de campo, siendo esta escuela, tiene todas las materias de antropología, es la única que tiene esa característica. Es obligatorio el trabajo y de no campo. tiene camioneta, no tiene, o sea, los camiones son de la época, son los camiones que usó Piña Chan, digamos, ¿no? O sea, son camiones completamente obsoletos, no hay becas, el comedor es una grosería, porque ese comedor lo están ofertando para el que dé mayor recurso. Se está utilizando la ENA para financiar y manejar este discurso y esta lógica oficial de decir, no, ¿saben qué? Tenemos una escuela estrella, se está apropiando el INAH de funciones y de una historia que corresponde a esta comunidad. O sea, y esta historia no obedece todos los eventos que ha habido de solidaridad, que ha habido confrontación cuando vienen los padres de Ayotzinapa, por ejemplo, que es un tema de interés nacional y que ya ven que es impenetrable porque te metes a luchar contra una institución como es el Ejército Mexicano, y el Ejército Mexicano de la época de Ayotzinapa, pues ya podemos ver la dimensión, que si tú quieres traer, por ejemplo, a eventos que tienen que ver con desaparecidos, pues ¿no? La comandancia que estuvo aquí, que fue un evento muy importante que revistió la institución, pues también se trata de olvidar. Entonces, yo creo que el aspecto de un sector de la ENA que lucha y que se mantiene en la lucha social, lo buscan desaparecer de manera bastante lamentable, ¿no? Sí, pues no, nosotros aquí cerramos los trabajos de la radio a las 9 de la noche comúnmente, y sucede esto que salimos y está todo el edificio apagado, ¿no? Entonces para ir al baño tienes que poner linterna y prender el baño, y institucionalmente pues se supone que es a las 9 o incluso 9:30, ¿no? Cuando terminan las clases. 10 en la noche. Ajá, y lo que vimos en el último consejo técnico es que decían que ya le habían hecho el señalamiento a Protección Civil y al cuerpo policíaco que resguarda aquí la ENA, pero pues que simplemente no les habían hecho caso, como si ellos fueran los que mandaran, ¿no? Y no los órganos colegiados académicos administrativos de la ENA. Otro punto ahí es que sí, justamente la radio, esta radio, se inauguró el 11 de marzo de 2001 con una transmisión de la Comandancia Zapatista, que se reconfiguró a partir de lo que fue la comisión de prensa de la Asamblea General de la ENA, que tomó las instalaciones durante la visita de la Marcha del Color de la Tierra junto con los delegados del Consejo Nacional Indígena. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, queríamos justamente para este último segmento, en lo que ya empezaste a comentar, preguntar cuáles serían las perspectivas a futuro, es decir, qué tendría que suceder para que se encuentren soluciones a estos mecanismos de explotación laboral de todos los que hacen las labores sustantivas dentro del INAH y en la ENA, y para que se detengan también estos mecanismos de abuso, ¿no? de castigo laboral, lo que llaman mobbing, a quienes defienden y denuncian pues la falta de derechos laborales. El Congreso Constituyente, que fue parte de, pues uno de los logros, ¿no? Una de las victorias del movimiento estudiantil de los últimos años,
es una solución posible, pero pues quisiéramos platicar, ¿no? De qué otras perspectivas ven ustedes en el ámbito sindical o en el ámbito político. Bueno, me parece que una de las cosas que tendría que pasar para que se vayan resolviendo estas situaciones, pues sí tiene que ver con la discusión y la movilización interna, y por eso cobra particular importancia este segundo Congreso Reconstituyente de la ENA, porque pondría de manifiesto un fortalecimiento de la comunidad de la escuela para discutir los problemas que enfrentamos, para buscar soluciones y para presionar a las autoridades. Si no tenemos ese movimiento interno que vuelva a configurar a la comunidad, como decía el profesor Tello, en una comunidad combativa, solidaria, pues seguramente pues no podremos presionar lo suficiente para que las autoridades atiendan este problema. Entonces me parece que esa es una pendiente para la propia comunidad, reconocer su fuerza y su organización a partir de un aspecto tan importante como es el Congreso Reconstituyente. Otro aspecto pues tiene que ver con nuestra propia organización sindical. Sin duda necesitamos reforzar pues la difusión, necesitamos reforzar la comunicación con los compañeros, profesores de asignatura que no se han acercado a nosotros, que no están involucrados en la lucha al interior de la escuela, pues para que pues se incorporen, participan, para que discutan y podamos fortalecer la organización sindical. Son muchos factores que involucran y que han impedido en el pasado esto, y eso tiene que ver con la propia lógica neoliberal, pues que pues muchos profesores de asignatura pues tenemos otras actividades fuera de la escuela porque pues necesitamos trabajar en otros lados para poder sobrevivir, sea actividades académicas o sean actividades no académicas, pero pues eso nos impide tener una presencia constante en la escuela más allá de las materias. Otro aspecto muy importante pues tiene que ver con que es cierto, un aspecto que han sobredimensionado las autoridades, que por lo tanto tiene que ver con la no solución de problemas, es que una parte de los profesores de asignatura que llegan aquí a la escuela pues tienen un tiempo completo en otra institución, entonces son compañeros pues que en los hechos no se van a incorporar en una lucha política por una situación que en realidad no les perjudica, simplemente es un complemento de su actividad académica en función de las necesidades que se le pide el CONACYT, en función de lo que les pide el SNI, en este proceso de formación que están obligados a cumplir. Entonces pues ese porcentaje de profesores de asignatura pues no se va a incorporar en la discusión de las necesidades y la solución de los problemas. Claro. Bueno, un último punto, ya quedan 10 minutos del programa y siguiendo lo que comenta también el profesor Tello, nosotros decimos que aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues los trabajadores, los profesores y los alumnos constituyen una comunidad. Entonces, también ese es un tema que no queremos dejar de abordar. Estas problemáticas que se han estado dando, junto con la reducción de matrícula de los estudiantes, también se ha estado implantando una política dentro de la escuela en que se quiere una escuela cerrada, que no entre aquí la gente que son los vecinos, que no se hagan proyectos independientes, que haya una caseta muy controlada, ¿no? Que se interrogue a las personas, ¿no? Cuando van a entrar, además de registrarse, se les pregunta cuál va a ser su actividad, con quién van a hablar, por qué, para qué. Y nosotros hemos visto en tiempos recientes también que se le niega la entrada a la gente, ¿no? Justo un caso de
El viernes de la semana antepasada vimos que llegó un señor, ¿no?, de la tercera edad, de traje, que trató de entrar a la escuela para preguntar sobre las publicaciones de la ENA, y en la caseta policíaca le dijeron que no, que lo viera en la página de internet, que no podía entrar. Entonces esta forma de privatizar la escuela, de reducir la matrícula, de quitar a los maestros y de tener una escuela medio vacía, no solamente tiene que ver con la solvencia presupuestal, sino con una ideología derechista de una escuela privada, ¿no? Lo que sería el TEC de Monterrey o cualquier otra escuela privada donde solo entran los de la categoría alta, ¿no? Que son los que están inscritos, ¿no? Los que ven bien vestidos, los que son profesionales, y todos los demás están excluidos, ¿no? Y solo merecen estar en la calle. Entonces quería preguntarle un poco sobre ese tema también para Claro, cerrar. yo creo que el modelo neoliberal en la aplicación en la educación tiene una beta que tiene que darse con lo administrativo, político administrativo. O sea, de hecho, yo creo que es muy desafortunado este inicio de la nueva dirección, donde de repente no buscan dialogar con las diversas voces de la comunidad, porque si uno no entiende que en la escuela hay muchas voces diversas, y no se atienden las demandas que han sido ya por años, van a tener que volver a reconocer que hay luchas que van a seguir manteniéndose, y que te lleva a que al día de hoy veas tú de repente, y me da risa, porque por ejemplo en el consejo técnico de repente te llega una discusión de un laboratorio que es función, digamos, de que el que pueda tomar la decisión es el director de la escuela como responsable, u otros casos que han llegado, y de repente no tienes que negociar. Aquí tal pareciera que toda la escuela, sus unidades internas, cada uno es territorio libre, y llego yo y aquí se pone la ley mía, y tú no, pues qué pasó. Bueno, digamos, llega a ese absurdo. O sea, digamos, de repente que un profesor de tiempo completo o el director, etcétera, lo cuestionen cuando pues, es un empleo, bueno, por decir algo, ¿no? Y hay otros eventos que tienen esa cara. Es lo absurdo que se llega, ¿no? Que tú discutes con las nuevas autoridades y de repente les da un escalofrío el enfrentarse a personal, o el enfrentarse a las grandes, digamos, personalidades que el INA impone aquí. O sea, porque el INA y Prieto no te suelta administración, no te suelta algunos de los elementos materiales necesarios que hacen del funcionamiento cotidiano de institución sea tan problemático. Es como subir montaña a lo menso. O sea, digamos, porque no, es que no te autorizaron, no, es que, y tienes que traer, por ejemplo, ya una de las, de los logros que teníamos los trabajadores eran los lentes, y hoy resulta que ya esos lentes ya no van a ser, resueltos por el INA, porque no se puede discutir lo que quieras, pero en la práctica los trabajadores vamos a tener que movernos y hasta poner, como sucede, ¿no? Que tú pones el dinero de tus lentes y luego de aquí a 3 años te lo devuelven el dinero. Es la reducción, ¿no?, de prestaciones, ¿no? O sea, sí se están olvidando, no, es que nunca las discutimos, y no es cierto. Yo creo que eso tiene que ver con jugadas que nos llevan en todos los escenarios. Por ejemplo, la política criminal que tiene el INA con respecto al restaurante, que por años hemos llevado adelante, o sea, desde 2018 más o menos, pero es más atrás, se ha estado buscando que tengamos nosotros desayuno, comida y cena para todos los trabajadores, y que lo pueda hacer. Está la instalación, uno va ahí aquí al Lagartijero, o sea, como un espacio de sociabilidad muy importante, y que lo están quitando. El Museo Nacional de Antropología e Historia tiene un comedor para los trabajadores desde hace décadas y décadas. Sí, no hay problema, pero ellos están aduciendo, pero digamos realmente, que ahora van a ver cuándo lo entregan. Eso fue un acuerdo interno de nosotros, de todos los sectores, que decimos, no saben, que no sean crueles. O sea, los chavos tienen que pagar 60 pesos y ni siquiera les abres el espacio para que, bueno, si no hay esas condiciones, cuando menos que el espacio que ya ha estado abierto, pues los compañeros tengan al menos un horno de microondas para calentar su comida y lo que sea por los estudiantes. Pero eso se puede hacer, pero las autoridades no quieren. ¿Por qué? Porque evidentemente, junto con forma de ver que la escuela va a ser una escuela pequeñita, como tú dices, con un tufito academicista, porque aquí salen investigadores, cuando tú dices, no, pero ¿qué pasó si aquí están toda información?
que hay que hacer ese intento, pero si no, no va a salir. La única manera de titulación es la tesis, y los muchachos no encuentran cómo responder ante esa ausencia de titulación, de función terminal, que te lleva a que los tengan toda una serie de medidas que cada vez ponen piedritas, piedritas, para que la gente le cueste mucho titularse, por ejemplo, y eso debería ser más ágil, más rápido. No hay copias. Cuando aquí había copias, ya vieron que es un problema para poder Es una crisis actualmente, desarrollar, ¿no? ajá, muy importante, y que obviamente nos llevaría a revisar todo. Pero a mí lo que me preocupa mucho es cómo se han apropiado del espacio. El Lagartijero fue un espacio que creó, consolidó, desarrollado durante mucho tiempo esta autoridad. Y los directores llegaron y empezaron a reducir, metieron maceteros, te pusieron al policía. Como tú dices, ya nadie puede ingresar si no es bajo la supervisión, los baños, etcétera, y te corren. Aquí los policías se van a dar a correr porque sienten que es suyo, y el policía nada más obedece leyes, ¿no? Y eso tiene que ver con el administrador y tiene que ver con otras esferas del proceso administrativo, que yo no creo que cambie. No va a cambiar porque de alguna manera Diego Prieto, que se está candidateando, pues que está ahorita en plena campaña y que aparece muy bonito, muy sonriente, hablando del Tren Maya y que del mundo. Y cuando, por ejemplo, nosotros en Consejo Técnico presentamos una propuesta que tenía que ver con dos grandes proyectos, que son proyectos a nivel nacional. Tren Maya, que los compañeros arqueólogos pues, tienen una posibilidad de visión, de actuación, y lo que sería el bosque de Chapultepec, porque el bosque de Chapultepec está liberando espacio, y podría crearse un espacio para la comunidad, también está actuando de manera persistente, de exposiciones, donde la escuela tiene que estar presente. Y todo eso pues lleva a estas reflexiones que vamos a realizar, que vamos a trabajar, pero esta crisis pues tiene esas características, pero hay que lograr salidas, y estas salidas pues obviamente no va a venir del aparato burocrático, porque es un aparato burocrático que no actúa, pero eso sí, digamos, sí plantean en decisiones tan importantes como fue el director. Y yo creo que sí, esta nueva reconstitución de los diversos sectores los lleva también a discutir y dialogar entre todos. Si no, al rato pues sí va a haber un abuso, claro que va a haber un abuso de una manera autoritaria por parte de las autoridades en contra de la comunidad, y yo no creo que estén de este lado. Bueno, solo para ir cerrando, queremos comentarles que nosotros desde los medios libres y las organizaciones autónomas, autogestivas, respetamos profundamente el trabajo de la figura del profesor. Nos parece intolerable que haya abusos en contra de los profesores y en contra de la libertad de cátedra en cualquier recinto universitario, que esto va en contra de la tradición antigua que nosotros comprendemos de lo que es la función de la universidad para la sociedad, y que también respetamos profundamente pues la lucha sindical. Bueno, este fue un programa especial que tuvimos con el profesor José Alfredo Flores y con el profesor Jesús Alfonso Torres Tello. Un comentario final para cerrar, alguna invitación o alguna cosa que no le hayamos preguntado, profe. Sí, señalar que la lucha que ha conducido durante más de 12, 13 años la coalición de trabajadores del INAH es por la basificación por justicia laboral de los actuales profesores de asignatura, pero que esa basificación por justicia laboral pues no tendría que ser más que basificación de tiempo completo, porque lo que se está promoviendo por parte de las autoridades es una basificación por asignatura. Eso en los hechos no elimina el problema de fondo, que es la precariedad estructural de los profesores de asignatura, la falta de un acceso a una promoción escalafonaria, la falta de acceso a un salario digno, la falta de acceso a una proyección académica, que todos esos aspectos fundamentales que también incluyen el reconocimiento de la antigüedad, pues solamente se puede dar a través de la figura de tiempo completo. Y que, a diferencia de lo que proponen las autoridades del INAH, de que, pues es que se van a salir algunas a concurso, algunas
plazas de tiempo completo y pues, ustedes en igualdad de condiciones que otros pues deben concursarlas y pues en realidad niega y, y mantiene el oprobio sobre el reconocimiento de los derechos laborales de los profesores de asignatura. No puede ser que trabajadores que tenemos 5, 10, 15, 20 o 30 años como el profesor Tello se le considere en las mismas condiciones como un profesor de nuevo ingreso y que se incorporen al instituto a través de una basificación por concurso de oposición abierto. Es decir, es una oprobiosa negación de los derechos laborales adquiridos. Sí, es grotesco, ¿no? Es absolutamente ofensivo, oprobioso, que no haya ese reconocimiento de los derechos laborales, de las aportaciones que hemos hecho, y por eso pues nuestra demanda, nuestra insistencia y nuestra lucha persistente está por una basificación por justicia laboral. No puede haber justicia laboral si no hay salario digno, reconocimiento de nuestra antigüedad, promoción escalafonaria y reconocimiento de nuestra formación y especialización académica. Y pues nuevamente pues agradezco la invitación para poder tratar estos temas que son importantes y que las nuevas generaciones de estudiantes tienen que conocer para pues que reconozcan la situación de los profesores de asignatura y que reconozcan la importancia de que como distintos sectores de la escuela tenemos que organizarnos de manera conjunta y luchar por el mantenimiento y sostenimiento de esta escuela que tiene una larga tradición académica y que nosotros debemos que trabajar para que ese reconocimiento pueda mantenerse y desarrollarse. Bueno, yo mi mensaje estaría dirigido a la comunidad. Construir comunidad significa levantar demandas muy particulares, tanto de los estudiantes, nosotros los profesores que ha mencionado correctamente y con claridad por parte de Alfredo, y los trabajadores en general. Hoy se intenta golpear un sector sumamente frágil, un sector que a todos nos duele porque no es posible que no se les pague. O sea, de por sí les han de pagar pues un salario muy bajo, o sea, porque están por medio del outsourcing, o sea, y digamos que se los van a estar, ya creo que los despidieron, ¿no? O sea, según la empresa que lo contrató, sí, lo despidió, y el INAH nos miente y va a seguir mintiendo que supuestamente se resolvía hoy lunes, después de la movilización que hicieron los estudiantes, y resulta que no. Entonces tenemos todos que volver a llevar adelante, a abanderar toda la serie de consignas y derechos que han adquirido. O sea, yo creo que esta escuela tiene que luchar y superar cosas que son radicales. O sea, porque se dice, estamos preocupados porque se están drogando y tomando y la fregada, y todo lo que es deportes da vergüenza. O sea, pobres muchachos, o sea, digamos, no existe una actividad deportiva juvenil importante, destacada. O sea, todo nada más lo que puedas ahí en el pastito, ¿no? Y se caen, se lastiman, ¿no? Y ni siquiera el servicio de enfermería, que suena básico. O sea, que tiene que existir porque ya ha habido problemas serios, graves, que ha habido accidentes y las autoridades no se hacen responsable porque eso significa contratar un médico y una enfermera especializada para poderlo resolver. Las becas, cada año, cada administración con diferentes dimensiones, pero siempre se acaba el dinero, el INAH lo emplea en otras cuestiones y lo que podías resolverse de manera oportuna o viendo de qué manera pudiera obtenerse recursos de otros sitios, porque no recibe una porquería, una dádiva el INAH, recibe un billete que va a cultura, etcétera, y nosotros entramos en ese paquete como rehenes de un INAH que no coopera con la ENA, que no escucha, que existimos varios grupos con demandas diversas, diferentes, que nos lleva una lucha para poder siguiendo manteniéndola y llevarlo a la reglamentación para que realmente se pueda volver a intentar
¿no? Como rescatar estos espacios de autonomía, de respuesta popular, que así debe funcionar, porque somos una universidad pública. Lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos la obligación de recibir, porque hoy, este año, vamos a recibir una generación que viene disminuida. Ya ni siquiera tenemos la capacidad de que sea una fuente de atracción la ENA para los estudiantes y los futuros antropólogos e historiadores que van a estar aquí presentes y que son mano de obra para el INA y robustecerse pues de estos sectores. Bueno, yo creo que eso es muy importante que se pueda realizar, terminar con ese monumento a la corrupción que es el edificio de investigaciones, que no solamente niega el espacio, sino que es una forma de financiarse cada año para obtener recursos, y que significaría que una vez que se vaya Diego Prieto en este año, que ya lo anunció, para irse a alguna secretaría importante, pues decirle lo que ha hecho aquí en la ENA. O sea, no va a salir bien librado el buen Diego Prieto, ¿no? O sea, Prieto en aprietos, ¿no? Que tenemos que resolverlo de manera clara. Espero que la comunidad no olvide que existe aquí una comunidad tlacuache, y esa comunidad tlacuache, pues estamos en lucha y en permanente despertar, digamos, de lo que son nuestros derechos que se merecen, muchachos. O sea, no podemos seguir operando con baños sin luz, con que lo están corriendo, que lo están arriendo, y porque además el transporte que tendría que ver de aquí, del metro de la ENA al metro y al revés, tiene que continuar. Sin embargo, ya ven que las autoridades pues van a hacer todo para que no se pueda realizar. Ahí andan ahí moviéndose en acuerdos que luego no tienen funcionamiento. Entonces yo creo que los invito a que se pueda dar, y creo que el día de hoy va a haber al rato una reunión, que estemos muy atentos, muy alertas, porque por desgracia las nuevas autoridades creo que ya no están respondiendo a los intereses de la comunidad. Esperemos que cambie eso. Sí, pues una escuela sin comedor, sin copias, sin internet, sin bebederos y con mucho control policíaco, es lo que tenemos. Sí. Bueno, estos fueron los comentarios finales del profesor Alfonso Tello y del profesor Alfredo Flores en este programa especial sobre la labor de los profesores aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo por Radio Zapote, y solo el comentario final, pues para contextualizar lo que estamos platicando sobre las compañeras de lo que la empresa llama el Servicio Integral de Limpieza. Queremos darles los datos de los últimos sucesos. Es una empresa de outsourcing que fue licitada, si se le puede llamar así, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2022. Esta empresa, Okram Sayer y Rapax, son propiedad de sectores de la vieja escuela priista, y durante muchos años han tenido fuertes demandas laborales por abusos de la relación obrero-patronal, y pues por cuestiones, ¿no?, como no darle IMSS a los trabajadores. Sucedió ahora que a principios de año las trabajadoras de limpieza denunciaron que no les habían dado su salario mientras tenían que seguir atendiendo, ¿no?, la limpieza de aquí de la escuela. El viernes la Asamblea General de la ENA sesionó, tomaron la decisión de tomar periférico durante 1 hora, de 4 a 5 de la tarde, y también tomaron como resolutivo que se tomarían las instalaciones de la escuela el martes a las 9 de la mañana si no se resolvía el problema no solamente de la entrega de los salarios de los trabajadores de limpieza que nos informan que no se han entregado todavía, sino también la cuestión de la contratación, porque este problema se origina a raíz de que esta empresa de outsourcing de repente cancela su relación con el INA, deja a los trabajadores en el aire, el INA no lo resuelve, se quedan sin salario, y ahora están pues en vilo, ¿no?, de saber qué va a suceder o cómo van a ser contratados, porque pues es una labor esencial no solamente de la escuela sino de la institución. Entonces ahorita mismo hay asamblea general y tenemos que llevar los micrófonos para el evento y vamos a cerrar este programa. Le agradecemos mucho aquí a los profesores que siempre han estado apoyando también a las organizaciones estudiantiles, autogestivas y de la comunidad de la ENA. Gracias.